semana en casa de la hermana Ana, pero me gustaría compartirlo nuevamente en esta mañana para, con la ayuda de Dios, poder comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Y dentro de cada cosa que el Señor tiene para nosotros, la Biblia es una fuente inagotable. Y dentro de esa fuente inagotable, nunca se llama fuente inagotable porque nunca se agota. Cada día que estudiamos algo de la palabra, algo nuevo aprendemos, ¿ok? Algo nuevo aprendemos. Y por eso dijimos en uno de los primeros estudios que somos ricos sin saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos un gran tesoro en nuestros hogares. La gran mayoría de las personas tienen por lo menos una Biblia en casa. Por lo menos una Biblia, ¿ok? Mira, ve, Agatha también tiene su Nuevo Testamento. Viste que todos por lo menos tenemos una Biblia en casa. Eso es importante, ¿no? Que todos podamos tener ese gran tesoro. Y fíjense que es un gran tesoro porque es una fuente inagotable de conocimiento. La Biblia nos habla de la familia, la Biblia nos habla del reino de los cielos, la Biblia nos habla de Jesús, la Biblia nos habla de matemática, la Biblia nos habla de todo un poquito, nos habla la palabra de Dios. Y por eso decimos que es una fuente inagotable. Dijo un expresidente en Venezuela llamado Rafael Caldera, dice: tengo mi Biblia en mi hogar. Y el hombre dijo unas palabras muy, muy significativas, porque dijo: mi Biblia la tengo encima de todo libro, y cuando la tengo en mi escritorio no dejo que ningún otro libro esté sobre ella, porque es el libro de los libros, y por eso mi Biblia está encima de todo libro. Y es así como debe siempre estar la palabra de Dios, porque es el libro de los libros, es la fuente inagotable, y como libro de los libros, entonces debe estar por encima de todo libro. Cuán importante es que nosotros podamos dedicar tiempo para estudiar la palabra. La gente hoy está ocupada. Está tan ocupada y tan absorta en los quehaceres de la vida que no dedica tiempo para el estudio de la palabra. Y el Señor nos está invitando a dedicar tiempo para poder comprender de su santa palabra. Y dentro de ese programa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, quiere que nosotros podamos tener presente el estudio de la palabra. El ser humano saca tiempo para todo. Y usted ve, yo no encontré nunca, desde mis años de primaria, secundaria y algo de la terciaria, nunca encontré a Alan. Sin embargo, escuché por allí la historia o la anécdota de Alan. Alan fue un joven que estudiaba ya en el bachillerato, ya estaba haciendo el cuarto año, y tenía un examen a las 7:30, así que él sabía que tenía que llegar exactamente a las 7:30 porque el profesor de castellano le iba a pasar un examen y era el examen final. Y el que fallara en ese examen quedaba aplazado o quedaba reprobado, así que tenía que llevar la materia después para recuperación. Pero resulta que Alan sabía que él tenía que entonces poner el reloj a las 5 porque estaba a una hora del liceo donde estudiaba, por así decirlo, vivía en el Pintadito, y tenía que salir a las 6:30 para poder llegar exactamente a las 7:30 al liceo. Resulta que Alan se quedó dormido. Y cuando Alan mira el reloj, son las 6:30. Y si él perdía ese ómnibus, iba a perder el examen. Así que, ¿qué hizo Alan? Alan llegó, se paró de esa cama en pijama, salió corriendo y llegó y se montó en el ómnibus. No tomó tiempo para más nada porque no le daba tiempo a nada. Y a las 7:30 estaba Alan allá en el salón de clases, pero estaba en pijamas. Agarró la mochila nada más y llegó allá y ya estaba. Yo no sé si en la época en que ustedes estudiaron llegaron a ver algún Alan en el salón. Yo nunca lo vi. Llegar en pijama. ¿Por qué? Porque Alan sabía que tenía que tomar tiempo para lavarse la cara. Alan sabía que tenía que tomar tiempo para vestirse. Si era una chica, tenía que tomar tiempo para peinarse, para estar coqueta, en fin, que siempre las chicas toman un poquito más de tiempo que nosotros somos más básicos. Pero las chicas siempre toman un poquito más de tiempo. Así que Alan tenía que dedicar tiempo para todo eso. Para todo eso. Fíjense que nunca lo vimos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos sabemos que tenemos que planificarnos en el tiempo para cada cosa. Tiempo para cada cosa.
El problema es que el ser humano no toma tiempo para Dios. Tomamos tiempo para ducharnos, tomamos tiempo para desayunar o para tomar el mate o el café, los que toman, y tomamos tiempo para ir en el ómnibus hasta el lugar de trabajo o el lugar de estudio donde vamos. Todo eso requiere de tiempo y nos planificamos en nuestro horario para todo ello. Pero, ¿cuántos de nosotros tomamos tiempo en el día a día para estudiar la palabra? Y fíjense que San Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor nos está invitando a tomar tiempo. Y no solamente eso, fíjense que el registro sagrado nos menciona el apóstol San Pablo, dice: administremos el tiempo, porque los días son malos. Entonces Dios nos está invitando a administrar el tiempo. Y cuando administramos el tiempo, debemos entender que dentro de esa administración del tiempo, tenemos que poner un lugar para Dios. Un lugar para Dios. Y siempre dije, lo dije en otra presentación anterior, un joven en su maletín, que andaba en el metro, andaba en el tren, siempre la gente observaba lo que decía su maletín. Y en su portafolio, él decía, había colocado en su portafolio 3 frases. 1, 2 y 3. Y en la primera había puesto: primero Dios. De segundo lugar puso: segundo mi prójimo. Y en tercer lugar puso: tercero yo. Primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. Creo que debemos aprender mucho de esa frase que escribió ese joven en ese maletín. Porque ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos alterado el plan de Dios, o lo que Dios quiere de nosotros. Primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. ¿Y qué ha hecho el ser humano? El ser humano dice: primero yo, segundo yo y tercero yo. Y no le damos la oportunidad a Jesús para que haga la diferencia en nuestras vidas. Siempre somos nosotros, yo, y ya prácticamente, que no sé si aquí llaman yo a ese, que es como una cuerdita. Bueno, en Venezuela lo llaman yo. ¿Cómo lo llaman acá? El yo-yo. Ajá, si no lo juegan. Pero ya nosotros somos unos yo-yo. De puro yo. Y no le damos la oportunidad al Señor para que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Por eso la importancia de nosotros tener presente las prioridades de Dios. Las prioridades de Dios no son nuestras prioridades. Ahora tenemos que aprender a conocer cuáles son las prioridades de Dios. Y fíjense que las prioridades de Dios son totalmente diferentes a las de nosotros. Nosotros, ¿por qué estamos preocupados? Preocupados porque llegó fin de mes, o ya está llegando fin de mes y no tenemos para la comida. Me queda 1 kilo de arroz, me queda un poquito de papa y todavía me falta una semana para llegar allá al fin de mes. Y el estudiante está preocupado porque tiene examen el día lunes. Y la madre, que siempre está pendiente de sus hijos, está pendiente porque el niño o la niña tenga la ropa al día. Estamos preocupados. El ser humano de hoy está preocupado. Pero está preocupado no entendiendo las prioridades de Dios. Y miren que el registro sagrado menciona claramente cuáles son las prioridades de Dios. Y Dios lo menciona claramente. Es un solo versículo en la palabra. ¿Y cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a hacer el Señor con las demás cosas? Dice: y las demás cosas serán añadidas. Qué interesante, porque el Señor entonces nos está diciendo: confiemos en Él. Y cuando confiamos en Él, Él va a hacer las demás cosas, las va a añadir. ¿Cómo lo va a hacer? Él sabe hacerlo. ¿Qué dijo? Las aves del cielo ni trabajan, ni almacenan en granero. ¿Y qué hace Él? Las alimenta. Él sabe cómo hacerlo. Pero cuando entonces ponemos a Dios en primer lugar, primero Dios, segundo nuestro prójimo y tercero nosotros, las cosas empiezan a ser diferentes. Eso quiere el Señor de nosotros. Y dentro de este programa de vida que el Señor quiere para nosotros, no hay seguridad en nuestros tiempos. No hay seguridad. Las naciones del mundo viven bajo alarma por la inseguridad. El incremento de armas nucleares está realmente con tanta frecuencia. Está permitiendo que el mundo cada vez sea más inseguro. Aunque la ONU hable, aunque la Comunidad Andina de Naciones, la OTAN, el Mercosur, busquen medidas de desarme, busquen tantas cosas. ¿Qué nos enteramos la semana pasada?
La semana pasada no hubo acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Desde noviembre, Rusia y Estados Unidos se salieron del plan de desarme nuclear. Entonces el mundo cada vez está más convulsionado. Y fíjense que estadísticas muy conservadoras se comprobó que por minuto se gastan más de 2 millones de dólares en armas en el mundo. Por cada minuto, 2 millones de dólares en armas en el mundo. Con solamente eso se podría acabar con la pobreza que hay en el mundo. No estuviese pasando tanta gente de necesidad en Haití. No estuviese pasando tanta necesidad de gente allí en Venezuela. Ni en ninguno de los países del mundo. Y fíjense que ese comité preparatorio de la ONU aprobó por unanimidad una declaración final y concluye así: se está poniendo en peligro nuestro planeta con arsenales que pueden hacer saltar por los aires a todo el planeta. Con la carga de los gastos militares que pueden hundirlos, y con la falta de satisfacción de las necesidades fundamentales de las 2/3 partes de la población que subsisten con menos del tercio de sus recursos. Ahora, debemos adoptar la posición de testigos impotentes de un avance hacia una mayor seguridad a semejante costo. Es la gran pregunta. Y luego ponen ellos, se buscan soluciones políticas a través de numerosos tratados, también soluciones militares, intentando colocar armas defensivas en los espacios exteriores o atemorizar al enemigo con superioridad estratégica, pero no hay solución. La política trata de controlar la delincuencia urbana y detener los robos, pero no hay éxito. La FAO ha organizado un flujo de ayuda para paliar el hambre en África. Psicólogos, psiquiatras, clérigos tratan de hallar solución a la creciente angustia que domina a millones sin obtener respuesta. Ignoran la verdadera causa y la fórmula que reveló el autor de la vida. El hombre está tratando de buscar la solución para la crisis que está enfrentando ahora nuestro mundo. ¿Ustedes creen que la solución es lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que la solución la está haciendo con poner bases militares en distintos lugares del mundo? Y no los van a detener. No los van a detener. Es el policía del mundo, está dentro del marco profético. Así como hicieron con Irán, con Irak, lo harán con Venezuela, lo van a hacer con muchos países. Ellos tomarán el control y luego el control se lo entregarán a un sistema que hoy está en segundo plano, pero que logrará nuevamente estar en el primer plano. El ser humano dejó la fuente de agua viva y empezó a cavar en lugares donde no hay solución. Por eso el profeta Jeremías, en el versículo 13 del capítulo 2, dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cuántos se sienten vacíos hoy? El ser humano anda buscando la paz y la felicidad, pero la buscan en cisternas rotas que no tienen agua. Dijo Marilyn Monroe: tengo fama, tengo dinero, soy admirada por mi belleza, pero nunca fui feliz. ¿Y saben qué es lo triste? Que aquella mujer, cuando aquel gran predicador fue a predicarle la palabra, dijo: no quiero nada con Dios. Y al día siguiente amaneció muerta. Tuvo la oportunidad de darle a Dios el corazón y no lo hizo. ¿Y qué está haciendo el ser humano? 2 causas han llevado al hombre a este estado. Nuestro mundo está como está porque dejaron a Dios, fuente de agua viva. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Busca la solución donde no está la solución. Y luego dice Isaías 24, 5 y 6, dejaron su ley. Y la tierra se contaminó. ¿Cómo está la tierra hoy? Dígame si la tierra no está contaminada. La tierra está enferma. Dice el mismo profeta, se envejeció en Isaías 24, se envejeció como ropa de vestir.
y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Pero por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Fíjense cómo está la tierra. Y dentro de ese programa que estableció Dios en la creación, cuando Dios creó al hombre, colocó principios en su corazón. En otras palabras, no hurtarás de este árbol, no codiciarás, estableció el matrimonio, estableció el día de reposo. Todo eso Dios lo estableció en el Edén. Cuando vamos al Génesis 2, 17, 18, la ley de Dios estaba en el corazón del ser humano. Y fíjense que Romanos 4:15 menciona claramente, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no hay ley, no hay transgresión. Por lo tanto, Dios estableció ese programa. Y fíjense cuán importante ha sido la ley de Dios, que dice que Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y fíjense que la piedra es el material más durable. Y la única parte, ya hemos visto y estudiado, que la Biblia fue inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios, siendo inspirados, escribieron. Y dice el profeta, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, porque es la antorcha que nos alumbra en medio de un lugar oscuro. Pero la parte elemental que Dios escribió con su propio dedo fue la ley de Dios. Por eso no podemos pensar que la ley está abolida. Alguien me dijo, la ley está abolida. La ley quedó abolida. Y yo dije, bueno, agarré el maletín de su auto y lo tomé para mí. Y él se queda mirándome. Y me dice, bueno, pero es que tú me dices que la ley está abolida, así que yo puedo robar. Porque hay uno de los mandamientos de la ley de Dios que dice que no robarás. Pero si está abolida, yo puedo robar. Así que el hombre se quedó pensando. Dijo, oye, ciertamente tienes razón. No puede estar abolida porque puedo robar, puedo matar, me puedo acostar con la mujer del vecino. Entonces no puede estar abolida la ley de Dios. ¿Ok? No puede estar abolida. Las 2 tablas de la ley fueron colocadas dentro del arca del pacto, símbolo del trono de Dios. Y fíjense que Deuteronomio 10:5 dice claramente, y volví y descendí del monte y puse las tablas del arca que había hecho y allí están como Dios me mandó. Como Dios le dijo a Moisés, dentro del arca del pacto, aquí donde se manifestaba la gracia de Dios, en lo que era el santuario, y dentro de acá colocó Moisés como Dios le había dicho. ¿Y qué colocó? Colocó la ley de Dios. Y había otros 2 elementos más aquí adentro. No lo vamos a estudiar esta mañana. Pero había también el cofre con el maná, que tiene una representación, y estaba la vara de Aarón. Ahí estaba la ley de Dios. Y son la base del gobierno de Dios. Por eso no puede estar abolida. Miren lo que dice el Salmo 89:14. Justicia y juicio son el asiento de tu trono. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Y los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Comparemos, por ejemplo, en 1 de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero también dice Romanos 13 que su ley es amor. Dice Isaías que Dios es santo y que su ley, dice Romanos, es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Dios es bueno, su ley, como dice Romanos 7:12, su ley es justa y su ley es buena. Son verdaderos, Dios es verdadero, su ley es verdadera. Dios es fiel, también dice Salmo que fiel es su ley. Dios es eterno, por lo tanto su ley tiene que ser eterna. Por eso la ley no justifica al hombre, solo nos muestra el pecado. Si yo agarro y quiero obedecer la ley para salvarme, estoy equivocado. Porque la ley solo nos muestra dónde estamos fallando. Eso es como cuando nos miramos, poco nos miramos los hombres en los espejos, las mujeres lo hacen más. Pero cuando se mira uno en el espejo y ve que, ay, me llené de grasa aquí la cara. ¿Será que el espejo tiene algún poder para limpiarme la cara? No. ¿Qué tengo que usar? Agua y jabón. Tengo que hacerlo. Ahora, la ley igual, la ley es como un espejo que sencillamente nos muestra el error. Pero no hay ningún poder en la ley para salvarnos. Necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Sin la ley no hay transgresión, ya lo dijimos.
pero yo no conociera el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lo dice Romanos 7. Entonces, sin la ley no puede haber transgresión, porque conocemos es a través de la ley. Y en el juicio final seremos juzgados con base en los 10 mandamientos. Cuando venga el juicio final, ¿qué dice Santiago? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vamos a ser juzgados por la ley de Dios. De allí la importancia de nosotros llevar una vida de entrega a Jesús, de una vida de entrega a nuestro Salvador, para que Él nos pueda habilitar a ser obedientes a lo que Él quiere de nosotros. Y fíjense qué actitud asumió Jesús con relación a los mandamientos. Porque podemos hablar del Antiguo Testamento, y hemos mencionado algunos versículos del Antiguo Testamento, pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Y el mismo Jesús escribió en el monte Sinaí, y fíjense cómo escribió el Señor en Nehemías y Primera de Corintios. Dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Lo que Dios da es bueno, lo que Dios da es maravilloso. No da Dios algo que no vaya a ser en beneficio para cada ser humano. Y fíjense que esa roca espiritual que lo seguía era Cristo, y el mismo Jesús fue el que dio eso en el Sinaí. Por eso las profecías escritas 1000 años antes de su nacimiento muestran la actitud de Jesús y la actitud que asumiría Jesús frente a la ley. Y fíjense que Isaías 42, 21 dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, dice el salmista. Y luego dice Isaías: Jehová se complació por amor a su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dios se complació en engrandecer, en magnificar su santa ley. Por eso San Juan 15:10 muestra que Jesús guardó los mandamientos fielmente. Y por eso dice el Señor: si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, si amamos a Dios, si yo amo a Dios, no me voy a acostar con la mujer del vecino. Si yo amo a Dios, no le voy a robar lo que le pertenece al vecino. Si yo amo a Dios, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos delante de mí. Si yo amo a Dios, no voy a hacerme imagen de cosas semejantes, de cosas que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Si yo amo a Dios, no voy a codiciar a la mujer del vecino. Y si yo amo a Dios, me voy a congregar en el día que Dios quiere que lo hagamos. Porque en eso consiste la ley de Dios. Hablando de su inmutabilidad, Jesús habló algo interesante. En Lucas 16, 17 dice: pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Una tilde, la cosa más pequeña dentro de nuestro lenguaje castellano. Sin embargo, el Señor dice: mira, va a pasar, es más fácil que pase el cielo, que pase la tierra, pero ni una jota, ni una tilde de la ley. Y esa obediencia entonces es nuestra prueba de amor. Porque ¿qué dijo el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor quiere que cada joven, cada adulto, cada anciano pueda amarlo con todo el corazón. Y que podamos llevar una vida de obediencia a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Dios desea escribir su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque Él lo prometió allí en el libro de Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios quiere escribir su ley para que llevemos una vida de obediencia al Señor, para que llevemos una vida de consagración a nuestro Salvador Jesús. Y fíjense que en aquel episodio mencionado en San Mateo 19, de aquel joven rico que llegó y vino corriendo después de Jesús estar abrazando y besando y cargando a los niños y bendiciendo a los niños. Llegó un joven allá y cuando vio que Jesús estaba haciendo aquello, se emocionó. Se emocionó. Y dice que llegó corriendo hasta Jesús y le dije: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y una pregunta le hizo el Señor. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, mas solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los mandamientos, ¿no sabes? Y el joven le dice: sí, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Los mandamientos, le menciona el Señor. ¿Y qué dijo el joven?
No, pero si es que todo eso los he guardado desde mi juventud. Externamente, tal vez aquel joven había guardado los mandamientos. Y el Señor ahora le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice el registro? Se fue triste porque tenía muchos bienes. Amaba más el dinero que a Dios. Y si hay algo que amamos más en nuestra vida que a Jesús, entonces alguna cosa está equivocada en nuestra vida. Y por eso el Señor quiere que Jesús sea el centro de nuestra vida. Y cuando amamos a Jesús, que va a estar dentro del centro de nuestro corazón, entonces vamos a obedecer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dijo que no bastaba con decir Señor, Señor. Y que muchos se van a chasquear en el día cuando el Señor aparezca, porque dijo el Señor claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuán elemental es entonces que nosotros podamos hacer una entrega de todo corazón al Señor. Y tú, una de las cosas que me inquieta mucho, porque el registro sagrado dice que muchos en aquel día quedarán chasqueados. Y digo: Señor, dame la fortaleza, porque yo no quiero quedar chasqueado en aquel día. No sea que de repente yo esté hoy acá predicando y que mañana venga el Señor y me diga: no, pero yo no te conozco. ¿Qué pensarían los vecinos si yo digo ser cristiano y de repente me viene allá afuera con una cerveza o con un cigarrillo? No es nada. Y el problema es que muchos se van a chasquear porque llevan una vida doble. Y entonces cuando venga el Señor, ¿qué va a suceder? Se van a chasquear. Porque llevaban una vida de apariencia y ante la sociedad y ante los amigos o los vecinos eran una cosa. Pero cuando salían a otro lugar, manifestaban ser otra. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Y que podamos ser cristianos acá y cristianos donde vayamos. Que podamos manifestar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y que podamos llevar una vida de obediencia. Las personas carnales, las personas no renacidas de nuevo, como estudiamos en la escuela sabática, no podrán guardar la ley de Dios. No podrán ser obedientes. Porque los que son de la carne, dice Romanos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Siempre, queridos, ha sido Dios el que sale al encuentro de nosotros. El hombre corriendo y Dios en la alocada carrera de encontrarnos. Desde el mismo principio, no fue Adán y Eva quienes buscaron a Dios. Si ellos por su propio medio hubiesen tratado de buscar a Dios, nunca hubiesen encontrado el camino de retorno a casa. Pero fue Dios quien salió al encuentro de Adán y Eva. Cuando usted lee ahí en el Génesis, ve cómo Dios llega y busca a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y quién te enseñó que tenías que tener miedo? Se introdujo el miedo, se introdujo el pecado en el mundo. Y allí usted ve en el registro sagrado cómo Dios siempre ha salido al encuentro de nosotros. Pero Dios no va a obligar al ser humano. Sencillamente el Señor pone delante de nosotros el camino de vida para que vivas. Y está el otro camino también. Pero estamos allí en el punto de elección. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios solo toca la puerta del corazón del ser. Dice también en San Marcos, lo mencionan también los evangelios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Yo os haré descansar. ¿Estamos cansados? ¿Estamos cargados? ¿Necesitamos de Jesús? Entonces el Señor sencillamente nos invita. Y entonces cuando el amor de Dios nos llena, cuando el amor de Jesús está vaciado en nuestro ser,
veremos que sus mandamientos no son gravosos. Porque 1 de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo puede ser gravoso algo maravilloso que Dios dejó? Un cerco protector para el Señor librarnos de los embates del enemigo en el día a día. Y fíjense que el Señor da las pautas de cómo conocer al verdadero cristiano. Y lo menciona 1 de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Dice, si guardamos sus mandamientos. Ahora dice un poquito más el registro sagrado en el siguiente versículo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Hay gente que dice que conoce a Jesús, pero usted no lo ve llevando una vida cristiana de obediencia. Hay gente que dice, yo le conozco, pero no guarda los mandamientos. Y dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí usted puede sacarle escáner, la radiografía bíblica. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, el que no diga conforme a esto no le ha amanecido. Entonces acá usted encuentra que dice el registro sagrado, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Tenemos que aprender en la gracia de Dios, andar como anduvo Jesús. Yo quiero aprender, yo no he aprendido, estoy aprendiendo. Y yo creo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos aprender. Hay hermosas promesas para los fieles. Y la eterna ley de Dios debe ser nuestro programa de vida. Y es esa la que debe regir nuestra conducta para que puedan ser las promesas de Dios. Los 10 mandamientos son tan inmutables como su propio autor. No habría razón alguna para eliminarlos. Jesucristo murió en nuestro lugar llevando nuestra culpa, sufriendo lo indecible para salvarnos de la condenación que hemos merecido por nuestra transgresión. Y queridos, si se hubiese podido cambiar la ley de Dios, entonces Jesús no hubiese necesitado morir. Sencillamente podría haber dispuesto lo que era pecado, o sea, transgresión. Pero no lo hizo. Jesús murió en nuestro lugar para que tú y yo no muriésemos. Y entonces tenemos que darle la oportunidad al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que esas hermosas promesas divinas de Dios puedan ser para nosotros. Dios no nos va a obligar. Dios promete prosperidad, Dios promete amor, promete salvación, pero ¿a quiénes? A los que guardan su palabra, a los que guardan sus mandamientos. Y fíjense que en Deuteronomio 5:29 dice claramente la palabra de Dios